Noticias Globovisión Salud. Cuatro 51 minutos de la tarde, continuamos con más de Noticias Globovisión Salud. El día de hoy hablando sobre la apendicitis aguda con el doctor Pablo Otolino, médico cirujano, y estábamos hablando de cuáles son esas manifestaciones que van teniendo los pacientes. Hablábamos de ese dolor que está en el lado derecho del abdomen y que las personas dicen que deben levantar la pierna para saber o no, y estábamos hablando justamente de ese proceso inflamatorio. Sí, fíjese, eso es cierto, Daniela. Hay un signo que se llama el signo del psoas, que uno lo busca cuando está explorando ese paciente que indagas tú desde el punto de vista semiológico a ver si tiene o no una apendicitis aguda. O sea, estás buscando los signos del dolor. Y es precisamente cuando tú le mandas a alzar al paciente la pierna, haces un tipo de resistencia y le molesta justamente en ese cuadrante inferior derecho del abdomen. Es decir, que es característico en determinados pacientes, no está presente en todos. Hay algo que nosotros los cirujanos, y yo particularmente en mi experiencia clínica he visto que es casi que me hace a mí discernir si el paciente tiene o no una apendicitis aguda, es la anorexia, es decir, la pérdida del apetito. Es increíble cómo el paciente que realmente tiene un abdomen agudo quirúrgico por una apendicitis aguda pierde el apetito. Normalmente, o sea, eso pasa prácticamente en más del 90% de los pacientes. Ellos pierden completamente el apetito. ¿Y pueden evacuar bien? Sí, ellos no hay ningún problema de tránsito. Muchas veces ellos, por el tema de la inflamación, se distienden un poco. Pero los signos característicos de la apendicitis aguda son el dolor, allí donde tú lo habíamos hablado, las náuseas que puede presentar por tema de irritación peritoneal y vómitos. Característico de los vómitos, fiebre, puede o no aparecer la fiebre. ¿Ok? Luego de los hallazgos clínicos están los de laboratorio. Tú le haces al paciente unos exámenes de laboratorio y puedes encontrar unos leucocitos, es decir, unos glóbulos blancos que están elevados. Los glóbulos blancos me indican a mí que hay un proceso infeccioso en alguna parte del organismo, en este caso particularmente del apéndice. ¿Ok? Muy bien, usted decía que la solución para la apendicitis aguda es la operación, entonces sin ninguna discusión. Sí, hay trabajos nórdicos en Países Bajos que inclusive pretendieron hacer el tratamiento de apendicitis aguda con solamente antibióticos. Es decir, existe una duplicidad. Yo tengo que darle a ese paciente antibiótico y tengo que operarlo. O sea, de eso no hay duda. O sea, eso no hay otra manera de tratar una apendicitis aguda. Pero el tratamiento antibiótico es tan importante que cuando tú haces el diagnóstico, ves un paciente, a mí me llaman por un paciente de abdomen agudo quirúrgico, yo palpo a ese paciente y veo que tiene una apendicitis, yo mi primera acción hacia él es colocar el antibiótico, mientras que se prepara toda la cirugía, ¿ok? Porque tampoco es que voy a correr inmediatamente, sino Hay que preparar al hay que paciente. preparar al paciente y en las horas sucesivas inmediatamente operarlo, pero puedes darte un chance. La primera medida que hay que hacer es darle una antibiótico-terapia apropiada a ese paciente, digamos, para congelar ese proceso infeccioso y que no progrese más de lo que ha progresado. Una vez operado este paciente, ¿cuál es el tiempo de recuperación? ¿Cuáles son las medidas que debe tomar? Bien. ¿Es algo complicado? ¿Es algo más sencillo? ¿Cómo es? Depende de la fase en que operemos. Si operamos en fases tempranas, la recuperación es muy rápida. Si operamos por la paroscopia, mucho más rápido aún. Depende también de las características del paciente. Si el paciente es un paciente mayor que tiene comorbilidades y que tiene otras enfermedades, obviamente es un poco más lento. En niños se recupera muy rápido, pero en esencia tú puedes tener un paciente operado de una apendicectomía y a los 15 días, máximo 21 días, ese paciente está absolutamente reintegrado a sus actividades si todo está bien. En un paciente con una peritonitis, la cosa puede durar un poco más. Muy bien, entonces es una recuperación bastante sencilla, que es una operación que es necesaria. ¿Por qué podemos vivir sin apéndice? El apéndice no tiene una función, digamos, tan vital en el organismo, pues así como hay algunos de los órganos en los cuales podemos prescindir de ellos, pero como reza pues el adagio popular de que si está ahí es por algo, y entonces es preferible tenerla, ¿no? Pero no hay una función, se le ha atribuido funciones inmunológicas, pero un paciente puede vivir completamente normal sin tener el apéndice. Es más, te digo una nota interesantísima. Aquellos individuos que trabajan en ciertas condiciones, por ejemplo, aquellas personas que tienen que estar en alta mar mucho tiempo o que están en zonas remotas, astronautas, o que van hacia la Patagonia, que duran 6 meses montados en un barco, esos pacientes sabías que le hacían apendicectomías profilácticas. Es decir, se les saca el apéndice
para evitar que vaya a tener la probabilidad de tenerla en un lugar donde no vaya a tener asistencia o donde no vaya a tener un quirófano para poderlo operar o poderle corregir el problema. O sea que en el futuro podría ser una práctica muy común sin la necesidad de que tengamos apendicitis aguda en su momento. Pudiera ser, pudiera ser. Pudiera ser un avance, Pudiera ser inclusive. pudiera ser un avance. Y de hecho, hoy en día, con el advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva, inclusive hemos hecho apendicectomías solamente por el ombligo. Es decir, la laparoscopia convencional se transforma aún en una cirugía mucho menos invasiva, sacando el apéndice por el ombligo y el paciente queda sin cicatriz. Muy bien, ¿alguna recomendación final que usted quiera ofrecer el día de hoy a las personas que nos están viendo en Noticias Globovisión Salud? La recomendación más importante en del punto de vista del apéndice es que hay que tener mucho cuidado con el dolor abdominal. No hay que automedicarse, ni que la vecina me dijo que tomara esto o que yo tengo un dolor e inmediatamente enmascaro el dolor. ¿Por qué? Porque eso lo que va a ocasionar es un retraso en el diagnóstico Y que se complique. y que se complique. En la medida que se retrasa, se complica. Otra cosa es que mucha gente en su casa comienza a tomar antibióticos por su propia cuenta. ¿Y eso qué va a pasar? Va a cambiar la evolución de ese apéndice. Es decir, ese apéndice ya no va a evolucionar de forma normal, sino que a veces puede pasar algo que se llama plastrón apendicular, que es que ese apéndice se ve envuelta entre varias estructuras anatómicas del abdomen, como de una manera de proteger entre el antibiótico y la protección, y el tratamiento es distinto. Muchas veces se opera o no se opera, ya la cosa cambia. ¿Ok? Muy bien, y como hemos llegado al final, pero no antes, queremos que usted le pueda dar a las personas que nos están viendo el día de hoy sus vías de contacto, por favor. Bueno, mi Instagram es Pablo Otolino con doble T y el Twitter es Otolino Pablo también con doble T y pegado. Muy bien, queremos agradecer al doctor Pablo Otolino por su presencia el día de hoy, por habernos explicado todo lo referente al apéndice y también sobre la apendicitis aguda y que su tratamiento más efectivo, además de los tratamientos antibióticos recetados por el médico y no automedicados, es la cirugía. Nosotros vamos a finalizar recordándole que puede ver esta entrevista otra vez en www.globovision.com en la sección de salud. También nos sigue por Twitter como @salud-